Vamos a compartir un tema de matemáticas para el tercer año de bachillerato que se refiere al tema de funciones exponenciales y logarítmicas. Una función exponencial la vamos a identificar cuando la variable independiente haga de exponente, ¿sí? Y la función logarítmica cuando la variable independiente esté acompañado de una expresión logarítmica. Para eso vamos a hacer las gráficas que corresponden a cada uno de estos tipos de funciones. Para eso vamos a plantear el siguiente ejemplo. Por decir, si yo digo la función f de x es igual a 1/2 de exponente x, ¿sí? Para esto elaboramos una tabla de valores, ¿sí? Vamos a elaborar una tabla de valores. Elaboramos una tabla de valores en donde le voy a ir asignando valores a x y voy a ir a determinar cuánto es el valor de y, ¿sí? Entonces podemos dar valores a x. Por ejemplo, voy a darle valores como -2, -1, 0, 1, 2, 3. Y comenzamos a reemplazar donde está la variable independiente e ir desarrollando la potencia. En este caso, tengo 1/2 de exponente x. Si x vale -2, me quedaría 1/2 de exponente -2. Aquí vamos a aplicar la propiedad del exponente negativo, que se transforma en el recíproco pero con exponente positivo. Es decir, si yo tengo 1/2 de exponente -2, esto equivale a escribir su recíproco, que sería 1/2 de exponente 2, que me quedaría 1 sobre 1/4, ¿sí? Aplicamos lo que es fracción compleja y me quedaría que esto es igual a 4, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que 1/2 de exponente -2 es 4, ¿sí? El mismo proceso hacemos con -1. Entonces aquí me va a quedar 1/2 de exponente -1, su valor va a ser 2, ¿sí? Hacemos el mismo proceso y vamos a obtener una respuesta que es 2. Con 0, recuerden que toda base de exponente 0 es igual a la unidad. Con 1 me va a quedar la misma base, con 2 nos quedaría 1/4, con 3 nos quedaría 1/8. Una vez que tenemos todos esos valores, los vamos a representar en el plano cartesiano. Recuerden que estos valores me representan un par ordenado. Entonces lo vamos a ubicar en el plano, ¿sí? En el plano, y nos quedaría de la siguiente manera. Trazamos el sistema de referencia. Vamos a trazar el sistema de referencia. ¿Ya? Tendríamos el origen, acá tendríamos x, y por acá tendríamos el eje y. ¿Ya? Entonces, los valores que hemos asignado, vamos a dividir el eje x en unidades iguales. Vamos a ver. Igual para acá también podemos prolongar el eje x negativo y lo dividimos en partes iguales. ¿Ya? Tomar en cuenta, siempre dividir en partes iguales. En el eje vertical, igual, podemos ir dividirlo en partes iguales. ¿Ya? Lo vamos a dividir en partes iguales. Listo. Y luego ubicamos los puntos, de acuerdo a los valores que obtuve. Entonces nos va a quedar que cuando x vale -2, ¿ya? El valor de y va a ser 4, ¿sí? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Aproximadamente. Vamos a ver, si vale -2, y vale 4.
Ya, tendríamos aquí el punto, ¿sí? Cuando x vale menos 1, y vale 2. Ya, vamos ubicando los puntos ahí, ¿sí? Cuando x vale 0, y vale 1. Se encuentra sobre el eje de las ordenadas. Cuando x vale 2, y vale un cuarto, es decir, 0.25. Cuando x vale 2, cuando x vale 1, y vale un medio. Es decir, estamos hablando más o menos por aquí, ¿sí? Cuando x vale 1, y vale un medio, o 0.5. Cuando x vale 2, y vale un cuarto. Cuando vale 3, vale un octavo, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos esos puntos, podemos darnos cuenta que se le da un valor a x menor, ¿sí? El valor de y va a ir aumentando, va a ir creciendo, ¿sí? Y mientras le damos un valor más alto, ¿ya? El valor para y va a ir mermando. Entonces luego lo que hacemos es unir, ¿ya? Va a ser unir, que en este caso nos va a quedar una gráfica en este sentido. Vamos a ver, unimos esto, ¿ya? Vamos a unir así, y observamos que la gráfica va a ir decreciendo, ¿sí? Entre más alto, o sea, entre más vamos aumentando el valor de x, el valor de y va a ir decreciendo, pero no pasa el eje horizontal. Es continua, ¿sí? No se corta en ningún punto, es continua. El dominio de esta función es todos los reales porque le puedo dar cualquier valor a x, ¿sí? Sea negativo o sea positivo, incluido el 0. Tiene una asíntota que es horizontal, ¿sí? Que en este caso es y igual 0, ¿sí? Es decir, no pasa del eje horizontal. Se corta en un punto, ustedes pueden darse cuenta que se corta en el punto 0, 1, ¿ya? Y esta función es decreciente, ¿sí? Algo muy importante, cuando la base es entre 0 y 1, la función siempre va a ser decreciente. Pero si la base es entera, es decir, mayor a la unidad, la función va a ser creciente, es decir, nos va a dar en este sentido, ¿ya? Pero siempre va a pasar por el punto 0, 1. Esto es con respecto a la función exponencial. Vamos ahora a explicar la función logarítmica, ¿sí? Para eso vamos a borrar esto de aquí. Ya, borramos. Vamos a borrar. Borramos esto. El caso de las funciones logarítmicas, como es un proceso inverso a la función exponencial, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a escribir la siguiente función, ¿ya? Vamos a escribir la siguiente función. Voy a decir que y es igual a logaritmo, a ver, no quiero pegar, y es igual, vamos a borrar todo esto, y vamos a decir y es igual al logaritmo, ¿sí? Y es igual al logaritmo, vamos a decir el logaritmo de x de base 3, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver, lo que vamos a hacer, como es una operación inversa a la función exponencial, vamos a transformarla en una función exponencial, ¿sí? Es decir, voy a decir que si la base es 3, ¿ya? El exponente es y, ¿ya? Esto va a ser igual a x. Recuerden la definición del logaritmo, que me indica que el logaritmo de un número es el exponente que hay que elevar a la base, ¿sí?
Quiere decir que la base es 3, y es el exponente y x es ese número. Entonces, si la base es 3 y es el exponente, tiene que darme x, que es ese número. Luego lo que vamos a hacer es a intercambiar variables. Es decir, vamos a decir que en este caso voy a cambiar x por y. Es decir, que y es igual a 3 de exponente x. Y como ustedes se pueden dar cuenta, lo que llegan a obtener es una función exponencial. Es decir, esta función logarítmica la transformé a función exponencial. Y vamos a hacer el mismo proceso así como hicimos en el ejemplo anterior. Elaboramos una tabla, le vamos a dar valores a x y luego tenemos y, ¿sí? El valor para y en base a esta función. Y vamos a trabajar con estos números, vamos a decir menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Ya? Y 3 también, vamos a darle un valor de 3. Y vamos a ir operando. A ver, si x vale menos 2, ¿sí? Recuerden la propiedad del exponente negativo. Si x vale menos 2, entonces si yo reemplazo, voy a hacerlo aquí con la primera, si era menos 2, esto es igual a 1/3 de exponente 2, es decir, 1/9. ¿Sí? Allá entonces, cuando x vale menos 2, el valor para y es 1/9. 1/9. Si x vale menos 1, voy a ir reemplazando, el valor de y va a ser 1/3. Si x vale 0, ya, recuerden que toda base de exponente 0, esto es igual a 1. Si x vale 1, el valor de y sería 3. Si x vale 2, el valor de y sería 9. Y si x vale 3, el valor de y sería 27. ¿Sí? Pero recuerden que esta es la tabla de valores de esta función exponencial. Pero como hemos dicho que la función logarítmica es inversa a la función exponencial, entonces vamos a intercambiar los valores. Es decir, que voy a escribirlo de esta manera. Es decir, los valores de y le voy a ubicar donde está x y los valores de x lo ubicaré donde está y. Entonces, 1/9 menos 2, 1/3 menos 1, 1, 0, 3, 1, 9, 2, 27, 3. ¿Ya? Y esta es la tabla o los valores que voy a coger para hacer la gráfica. Entonces hacemos una gráfica y nos va a quedar de esta manera. Vamos a la gráfica por aquí. Ahí nos pasamos por acá. ¿Ya? Y aquí tendríamos el origen. Por acá tendríamos x. Por aquí tendríamos y. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, graduamos los ejes y vamos a observar lo siguiente. Bueno, en el eje que se ocuparía está el 27, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a decir, bueno, voy a tratar de ponerlo en partes iguales. ¿Ya? Y por acá también ubicaría en partes iguales. Vamos a prolongar el eje Y porque ocupo valores negativos. ¿Ya? Ocupo valores negativos. En este caso sería, lo haría así de esta manera. ¿Ya? Por acá también. Bueno. Vamos a ver cómo nos queda aquí esta gráfica. Una vez que esté bien las divisiones a la misma distancia, lo que vamos a hacer es a representar esos puntos en el plano cartesiano. Y tendríamos 1/9 en x casi próximo a 0. Entonces para y me va a dar menos 2. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Si x vale 1/3, o sea, la tercera parte de la unidad, ¿ya? El valor de para y sería menos 1. ¿Ya? Por ahí. Si x vale 1, el valor para y sería 0. ¿Sí?
si x vale 3, el valor de y sería 1, es decir, hablaremos por este punto, ¿ya? En y1 y en x3. Si x vale 9, sería por acá, el valor de y sería 2, ¿ya? Más o menos por aquí. Bueno, en vista de que no tengo más espacio disponible, diría que si x vale 27 sería más acá, y va a valer 3. Entonces, entre más pequeño sea el valor para x, más se aproxima al eje vertical. Entonces la gráfica nos va a dar en este sentido. ¿Ya? Nos va a dar en este sentido. Unimos. Y listo, esta función nos va a quedar en esta forma. ¿Ya? Y podemos analizar lo siguiente. En el caso de la función logarítmica, ¿sí?, siempre se va a cortar en el eje x en el punto 1, 0. ¿Sí? El punto 1, 0. ¿Qué más? Tenemos una asíntota vertical, ¿sí?, miren, diferente a la función exponencial, que es x igual 0 en este caso. Una asíntota vertical es continua. El dominio de dicha función, recordemos que dijimos que la función logarítmica es inversa a la función exponencial. Entonces, el dominio de esta función solamente va a tener valores entre, podríamos darle valores negativos, ¿sí? A ver, podemos darle un menos 1, por ejemplo, ¿sí? Son todos los reales, ¿ya? En este caso son todos los reales. También nos quedaría que el rango de la función, ¿sí?, es al menos infinito y al más infinito, ¿ya? Menos infinito, o sea, todos los valores para y, ¿sí? También tenemos que corta en el punto 1, 0, ¿sí? Y que si la base en este caso del logaritmo es mayor a la unidad, tenemos una función creciente. Observen que entre más alto es el valor de x, va aumentando el valor de y. Aquí una conclusión entonces sería que si la base es entre 0 y 1, la función va a ser decreciente, es decir, supongamos que aquí donde está 3 sea un medio, por decir, está en un valor entre 0 y 1, ¿sí? Entonces quiere decir que la función logarítmica nos va a salir en este sentido, ¿ya? En este sentido, pero pasa por ese mismo punto. Y aquí tendríamos una función decreciente. ¿Cuándo? Cuando la base está comprendida entre 0 y 1, ¿sí? Bueno, chicos, recordar, practicar este tipo de ejercicios para que quede comprendido. Nos vemos, chao.